Advertencia, este podcast puede contener un poco de todo del 2017. Así que si te gustan los videojuegos, el cómic, las series, el anime, las películas, escúchalo por favor. Si no, de igual forma es muy entretenido. Esta fue un anuncio de Charlas con Padre. Bueno, feliz año 2018. Estamos aquí de nuevo con nuestros podcasts, tomándonos los descansos necesarios en estas vacaciones que ya se acabaron. Y volvemos en forma con todo lo que ha pasado. Aquí tengo a mi amigo, el segundo Andrés Castañeda. ¿Qué más, Andrés? Nada, muy bien, Fabi. También deseándole a todos nuestros escuchas que hayan tenido un feliz año. Esperando que 2018 puedan cumplir prácticamente todas esas expectativas y pues que hagamos realidad prácticamente todo eso que nos proponemos. Bueno, y en estas épocas pues yo voy hasta los cubiles, cuarteles generales, casas, castillos, huecos y todos los habitáculos de mis amigos de geeks, gamers, freaks para charlar un poco. Y pues el tema de hoy es lo mejor y lo peor, así en términos muy generales, del 2017. Pues comenzando, una de las cosas que me pareció interesante del 2017 en todas estas tendencias fue lo del spinner, ¿no? Sí, que bastante. Se inundó, ¿no? Eso hubo una época del año que tú volteabas por cualquier parte y veíamos un spinner, gente con spinner en la mano, esperando el mío. Bueno, eso era un boom y se decía que era para niños que tenían problemas de atención. Y eso fue todo un boom, pero que duró poco, ¿no? Porque sí, tú ibas al centro y comprabas un spinner en 20, ahora son 3 por 3.000. Correcto. Una de las cosas interesantes que pasó con el spinner como tal, digamos adaptándolo a nuestra cultura, fue que justamente incluso nosotros molestábamos internamente con unos amigos diciendo que también existía el paisa spinner. Y eso incluso la gente, prácticamente los amigos de Desocupe Masivo usaron prácticamente un gag, por así decirlo, de 10 segundos en el que estaban diciendo que era el paisa spinner. Y decía, pero ¿qué es diferente un spinner normal de un paisa spinner? Y dijo, porque es que este le dice, pues. Entonces era bastante gracioso y como te digo, fue algo también relativamente rápido. Pasaron como unas cuantas semanas, la gente lo viralizó. E incluso también nunca faltaban los desocupados en YouTube que utilizan prácticamente a los spinners para ponerlos al máximo, digamos, de sus capacidades. Y podías encontrar personas que utilizan prácticamente sopladoras industriales para ponerlos a girar suficientemente rápido que podían romper literalmente algo si estuvieran en su trayectoria. Sí, y todo el mundo hablaba que era una tendencia este año. La verdad es que como yendo atrás, existía un diseñador estadounidense que en 2014 hizo algo llamado Torbar, que era como un spinner pero de dos partes. Ajá. Y eran muy caros, ¿no? Son como entre $500 y $800 porque tienen aluminio, son en metales. Sí, son prácticamente unas aleaciones que justificaban en cierta manera el por qué costaban eso, aunque realmente pues $500 por eso uno dice como que no, con ese dinero puedo hacer otras cosas. Aparte de eso que le copiaron la idea y pues en China le sumaron las 3 aspas, bueno, eso fue toda una tendencia. Uh-huh. Y entre otras cosas interesantes también fueron las películas que nos llegaron. Por ejemplo, una de las que catalogan que es una película muy buena del 2017, entre todas esas, pues ha sido Last Jedi, que habla mucho de que el 2016 retomar otra vez las secuelas de Star Wars fue increíble y Last Jedi la consideran una muy buena película, lo mismo que Wonder Woman, porque correcto, fue una película de una heroína que queríamos ver, de una superheroína y que no teníamos todavía. Lo único más cercano pues que tenemos de Wonder Woman era la serie de los 70. Correcto. Y pues también fue otra película que causó pues ese boom y que la gente fue a ver y todo esto. La de Thor, que en un podcast pasado con el otro Andrés hablamos, que fue una película muy divertida para aquellos que les fascina pues el mundo cinematográfico de Marvel. Uh-huh. Y algunas películas de terror como la que hablamos en Disidencia, que fue la de It, y también otras que eran como que marcaron como una diferencia, ¿no? Como Get Out, que también fue una película muy interesante, Baby Driver, Kissman, la segunda parte, bueno, pues se habló mucho de eso. ¿Qué opinas?
Teniendo en consideración 2017 es como una vuelta de hoja, por así decirlo, es como tratar de ir en el tiempo, por así decirlo, en cuestión de ir al cine. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que afrontar que, por ejemplo, la franquicia de Star Wars actualmente está en un proceso prácticamente de crear un nuevo contenido y siempre esos llevarán un riesgo, y lo vimos prácticamente en The Last Jedi. Creo que muchas cosas, muchas filtraciones y de pronto muchas teorías que tenían los fans, pues obviamente se fueron prácticamente al piso cuando ya nos dimos cuenta del producto final. Y también nos dimos cuenta que fue una película de transición como tal, porque estamos dejando, digamos, lo que nosotros conocemos a estos actores bastante icónicos, y actualmente estamos ahorita con un nuevo elenco que está tratando de ganar justamente esa aceptación del público viejo, pero que también quiere ganar justamente adeptos nuevos. Y eso es prácticamente el reto que creo que va a tener la tercera película de esta nueva saga, que es tratar de que estos personajes, Rey incluida, tengan el carisma necesario para poder llevar a cabo justamente digamos, la conclusión o lo que quiera querer Disney, digamos, a futuro. Con respecto al universo cinemático de Marvel, yo puedo decir que se tomaron prácticamente unas libertades en contenido sin perder la esencia prácticamente de muchas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Este año, si bien Thor Ragnarok fue una película, digamos, como un poquitico, digamos, de refresh, o digamos como refrescante en el sentido de que no se tomaba en serio, porque sí, ya de por sí el Ragnarok faltó que fuera musical. Ragnarok implica prácticamente muchas cosas, digamos, en la mitología nórdica, pues que es un conflicto prácticamente que va a traer un cambio y va a haber mucha destrucción, pero aquí pues prácticamente no tomaron en cuenta el nombre, sino que simplemente dieron una nueva oportunidad para que Thor se redimiera, porque sigo insistiendo que es la mejor película de Thor, por el hecho de que la primera película de él fue bastante mediocre. La segunda intentó vincularlo un poquitico más con el universo cinemático y las piedras del infinito, pero seguía sin ser importante. Y sí, que era el Aether, ¿no? Era como, lo mostraron y parecía como un frutiño de fresa, algo así. Es como en forma, digamos, a un canal hermano que continúa, que se llama Te lo resumo así nomás, muy recomendado para los que están escuchando. Ellos usualmente cuando empiezan a hacer, digamos, sus resúmenes, hablan de Thor como el Avenger más aburrido de todos. Sí. Porque no es como el que tanto le aporte a la trama. Pero digamos que Thor en su tercera aparición ha hecho, digamos, que se considera prácticamente una evolución prácticamente del personaje, porque ya no es, digamos, el Thor que conocimos en las primeras fases, ahora ya es uno muy diferente. Y todo después de lo que pasó justamente en Asgard y posteriormente en el resto de las películas, lo que va a afectar eventualmente para la primera parte de Infinity War. Sí, que eso también se habló en el podcast pasado, todo lo que están esperando este año para Infinity War y todo eso. Y volviendo también a otra película de superhéroes que gustó mucho, que fue Logan, sí, que también mostró esa fase adulta, pues, de lo que era, de lo que todos querían ver que Logan hiciera, lo de X-23, o sea, fue una película que todo el mundo en 2017, o los fanáticos la tienen pues en un podio porque la consideran una de las mejores películas que se ha producido de X-Men, y de Logan, de Wolverine, y también pues otras películas que pues no pasaron bien, ¿no? Que perdieron el año porque fueron malas, fueron sosas, fueron películas que no se sabía para dónde iba o dónde venía, y fueron películas que no recaudaron mucho en cartelera. Y otras que, pues, por ejemplo, como Shape of the Water, que es de nuestro amigo, el director mexicano Guillermo del Toro, que le dieron un premio Globo, ¿no? Sí. Porque fue una de las mejores, pues, también películas consideradas por ellos. No tengo nada más que decir, aparte de que me encanta de que esté ahorita muy amigo de Kojima. Lo que pasa es que él le ha pasado cositas malas, ¿no? Él siempre ha querido hacer un videojuego, luego con Norman Reedus lo de Silent Hill, luego no se podría pudo. decir que Guillermo del Toro es una persona, digamos, un poquitico escéptica, en el sentido, o digamos, un poquitico supersticiosa. ¿A qué me refiero con esto?
Él mismo en las entrevistas que ha dado en diferentes medios ha dicho que prácticamente él no quiere involucrarse directamente con el desarrollo de un videojuego porque siempre que se involucra en algún proyecto tiende a ser cancelado. Ya lo vimos posteriormente, no solamente con PT, anteriormente también había un juego que está realizando para el Xbox 360. No recuerdo bien el nombre, pero el proyecto iba de viento en popa. Incluso tuvo un lanzamiento de E3 justamente en un trailer. Pero desafortunadamente, después de 6 meses de ese lanzamiento, prácticamente el estudio tuvo que cerrar justamente por recorte del presupuesto. Luego vino justamente el contenido que pasó con PT, que ya sabemos el drama que hubo con Kojima y Konami. Y ahora actualmente que ya se desligó completamente de eso. Y ahora está el trío de Amiguis. Que Uy, sabemos... sí, Amiguis, porque lo escanearon y va a salir en... Death Stranding, lo que pasa es que... a pesar de que... Ahí lo vi en el tráiler. Vimos un tráiler, pero él ya confirmó que no va a ser un personaje jugable, solamente que era como digamos una especie de prueba del motor técnico en el que se está trabajando, que tiene Guerrilla Games, y supuestamente era para ver cómo él se veía, pero que él no va a tener relevancia en la trama como tal. Qué bien. Lástima, la verdad es que me gustó mucho el motor gráfico y cuando el primer pantallazo del tráiler, yo vi un personaje caminando como un Totoro, yo dije, ¡ay, Guillermo del Toro! Y fue genial verlo. También estuvimos el actor de Hannibal, ¿no? Que estaba también ahí. Sí, por supuesto. Me pareció muy, muy buen tráiler de Death Stranding. Todavía es algo curioso porque es que es una locura ver eso, uno no sabe... O sea, todavía yo veo eso y me siento como si me hubiera tomado un viaje LSD porque, por ejemplo, vi el trailer anterior con Norman Reedus y vi ese ser que estaba ahí, luego lo de Guillermo del Toro. Todavía el rompecabezas le faltan muchísimas piezas y no sabemos con qué nos va a sorprender Kojima ahora. Podemos tener algo seguro, Kojima siempre encuentra una manera de romper el medio y digamos de causar tendencia. ¿Por qué? Cuando se le dan las libertades, él eventualmente logra crear obras prácticamente que se vuelven de culto, a pesar de que comiencen en un nicho. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos que la obra icónica de él es Metal Gear, pero Metal Gear fue un videojuego que tenía que acabar en un periodo de tiempo sano, porque el problema es que cuando haces crecer una saga demasiado, tiene a trastabillar, y en este sentido... lo que son el contenido de Metal Gear 5, Phantom Pain, Metal Gear 4, The Patriots, no era necesario. Eran juegos prácticamente que no necesitaban ser creados, pero que desafortunadamente el mismo fanbase hizo que Kojima le diera respuestas a cosas que no se necesitaban. Eso por un lado, y segundo por el hecho de que también es una persona que tiene una creatividad altísima. Entonces no podemos descartar que justamente vayamos a salir prácticamente con un videojuego que su premisa pueda ser súper loca, pero que tenga sentido. Que eso es justamente lo que están hablando en la PlayStation Experience, que pasó en diciembre, que le estaban preguntando a Kojima en los paneles, diciendo, bueno, pero ¿de qué trata Death Stranding? Y él simplemente dice, no, todo lo que ustedes están viendo, lo que ustedes dicen que no tiene sentido, posteriormente cuando ya vean, digamos, como la fase de prueba, van a decir, ahora sí todo esto tiene sentido. Claro. Ahora ya entiendo por qué prácticamente tenemos estos fetos en estas máquinas, porque este tipo prácticamente tiene esas visiones prácticamente con estos bichos que son prácticamente no son visibles, y todas estas cosas que al fin y al cabo son loquísimas. Sí, están loquísimas, pero... Porque no podemos esperar nada menos de él, porque justamente es una persona excéntrica. Todos sabemos que Kojima se va a los extremos. O sea, para cosas buenas, pero también para cosas malas. Es una persona que es un creativo increíble, así como muchos otros autores justamente que pasaron. Porque antes de continuar con el tema de parte de los videojuegos, consideraría que también tenemos que dar una mención especial, por ejemplo, a la inclusión de nuestro queridísimo vecino fiel, el Hombre Araña. Ah, claro. Porque todo el mundo justamente... De pronto, primero la película que hizo una recaudación importante. Uh-huh. Aparte de eso, que fue meter al Hombre Araña en el mundo cinematográfico de Marvel, que ya se había acordado con Sony, y luego los trailers que se lanzaron sobre el videojuego del Hombre Araña, que también en todo el mundo estaba muy pendiente. También se lanzó unos trailers el año pasado,
sobre Spider-Man, Ajá. sobre el de Miles Morales, que Sí. también es otra inclusión que quiere hacer Sony. Entonces, nuestro vecino fiel Hombre Araña ha tenido mucha actividad en 2017 y ha tenido una buena respuesta del público, y hay mucha gente fanática y no fanática que quiere ver el videojuego. O sea, aquellos que juegan videojuegos que no son muy adeptos al Hombre Araña quieren probarlo porque lo consideran, por el tráiler, muy agradable, una buena cinemática, manejo de imágenes, en fin. Tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo el sorprendente Hombre Araña, en sus mil encarnaciones y en sus diferentes versiones dependiendo del cómic y del autor, es un héroe con el que todos nos podemos identificar y que justamente podemos tener un carisma por él, sea Peter Parker, sea Miles Morales, sea cualquiera la encarnación que él tenga. Es un personaje tan icónico que al fin y al cabo es la mascota de Stan Lee. Sí. Todos sabemos que ese, digamos, es su preferido, y creo que el de más de uno también, porque es tal vez el personaje más humano en el sentido de todas las cosas que le pasan, y digamos que también, digamos, nos identificamos en sus victorias, pero también sus derrotas, y es algo por la que me gusta, que justamente que intenten buscar una manera de comercializarlo, porque como esto también tenemos otros superhéroes muy populares, como Deadpool también eventualmente, y con todo este trabajo que ha hecho justamente Ryan Reynolds para traerlo a la pantalla grande, que ya sabemos que su primera película fue muy buena. Y este tráiler, que me pareció súper curioso, que es una de las cosas que más risa me dio, fue cómo se llevó a cabo el segundo. Que todo el mundo, creo que las mujeres se impactaron justamente por verle una nalga cuando está tratando de ponerse el traje en la cabina. Sí. Ese fue el tráiler de 2017. Y al fin y al cabo también es la expectativa, porque la gente está esperando que la película de Deadpool en 2018 sea buena. No considero que vaya a ser mala. Yo considero que ya tiene Fox es consciente de que Deadpool es una franquicia que se puede explotar siempre y cuando se lleve de una manera adecuada. Porque ahora justamente que estoy mencionando esto de cómo llevarla adecuada, es porque es justamente una de las noticias pesadas que pasó en el 2017. La compra prácticamente de parte del estudio de Fox por Disney. Entonces todo el mundo está justamente pensando, bueno, sí, es buenísimo que los Hombres X y que otros personajes también de Marvel vuelvan nuevamente a Disney, pero también hay las personas que están del otro lado porque dicen, no, ahora le van a meter el filtro para que prácticamente todas las películas queden de PG-13. O sea, para que PG-7, como algunos. Exacto, entonces el mundo dice, entonces se van a tirar estos personajes que tienen que ser serios y maduros. Y yo le digo, no, simplemente tienen que encontrar una manera de cómo venderlos. Por eso, en cierta manera, me alegra, por ejemplo, para una franquicia que está más muerta y que no se le ha hecho justamente el trabajo a los Cuatro Fantásticos. A los Cuatro Fantásticos. Uy, porque la última película de los Fantacuatrastic, eso fue... Es horrible. Fue la primera película de superhéroes de este tiempo que me dormí viéndola en mi casa. ¿Cómo hubiera sido en cine? El problema es que incluso yo creo que hasta la gente cuando la estaba grabando se sentían incómodos, porque... se supone que cuando trabajas justamente como actores, tiene que haber una chispa o una química entre actores para saber que los diálogos van a salir prácticamente de manera natural. Pero desafortunadamente cuando tú llegas a ver incluso los detrás de cámaras, la gente, se veían los detrás de cámaras cuando no estaban filmándolos, se sentían extraños, como diciendo, sí. ¿Yo qué hago aquí? Sí. Entonces, y eso fue algo que la compra de Fox viene a darle justicia a los Cuatro Fantásticos y a incluir también algo que me parece muy interesante que viene en ese paquete, que son los Skrull. Claro. Esta la invasión Skrull es una de las más importantes en el mundo en el mundo 616, que relativamente es el que se saca el canon. Y miscuirlos ahí es muy importante porque se puede trabajar muchas más secuelas, películas y todo frente a esta nueva inclusión. Aparte de eso, hubo otra película que gustó mucho, pues que dijeron que era una buena película de 2017, era Blade Runner 2049. Dijeron, muchos de la crítica fueron positivas, sí. Aunque para mí siempre la mejor es la primera. Por supuesto. La segunda fue, vamos a hacer como algo que tenga que ver con la primera, pero que no sea una secuela, pero esté Harrison Ford, pero, y la verdad no me convenció tanto. Bien, lo que pasa es que creo que con Blade Runner
tengo, digamos, como sentimientos encontrados, pero también estuve de acuerdo con una nota, o mejor dicho, con una cuota que dijo un youtuber español que yo sigo constantemente. Posteriormente le daré a Pavi los detalles para cualquier información que estemos pasando por aquí, los puedan seguir en sus canales. Él dijo que él tenía prácticamente sentido un déjà vu, si fuera como 1982, cuando salió prácticamente Blade Runner para el cine en ese momento. Él decía que fue una película que en su recaudación mundial, cuando salió al cine, no llegó ni siquiera a cubrir una cuarta parte de lo que se había presupuestado para ese entonces. Y él dice que el déjà vu es tan grande que en 2017, esta Blade Runner 2049, le pasa lo mismo. Y también dice que si este tipo de películas, que sus cuestionamientos son un poco más de existencialismo como tal, de lo que es la tecnología y la máquina, esa simbiosis que hay entre esos dos elementos, si la gente no está dispuesta a tomar estas historias y asistir masivamente, digamos, a los cines, o digamos como encontrarles un espacio, digamos, dentro de su contenido, de pronto de lo que consumen, entonces estas generaciones, así como las que pasaron anteriormente, no merecen ese tipo de obras. Y me refiero en el caso de que, en el caso mío, cuando fui a verla, el cine, prácticamente la sala estaba llena en el momento en que la gente la fue a ver. Pero a medida que la película fue pasando, justamente después de la hora y 20 minutos, la gente se empezaba a salir. Y tal vez creo que es justamente por la mala concepción que se tiene justamente de no saber a qué obra está haciendo alusión esta nueva secuela, y posteriormente el hecho de que nos la vendieron de una manera equivocada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes ven los trailers de Blade Runner, alcanzan a ver escenas de acción. Entonces, por lo tanto, las personas van a decir, va a ser una película de acción, y va a haber sus cosas de androides, y entonces la gente va a esperar algo muy diferente que al producto final, que ya es prácticamente un cuestionamiento muy filosófico sobre qué es real, por qué la máquina puede tener justamente, qué es la diferencia frente a un ser humano si puede sentir igual que él. Esa es la premisa prácticamente para mí de la obra de K. Dick, que al fin y al cabo es basada en un libro. Sí. Y por eso, en cierta manera, me entristece, como seguidor de justamente lector de ciencia ficción, pues que le haya pasado esto. Pero esperamos justamente que de aquí a unos 20 años esta película vuelva a ser, digamos, le vuelva a pasar lo mismo que la original. Que vuelva a ser prácticamente una película icónica, de nicho, y que eventualmente sea prácticamente una fuente prácticamente de cultura para todas esas personas que siguen metiéndose justamente con todas estas diferentes ramas de la ciencia ficción, no solamente en la literatura, sino también en los medios, en los videojuegos y también en la televisión. Sí, la película, eso es lo que me dejó esa sensación de encontrada, porque aunque tomaba mucha referencia de la primera, no parecía como tal una secuela, no era una película nueva, o sea, tenía muchos peros, entonces no me convenció por ahí. Pero la película era, si la ves desde el punto de vista del existencialismo, todo lo que trabaja sobre la humanización de la máquina y todo, es una gran película. Sí. Pero basada en la continuidad de la primera, no es muy apegada, pero ha tenido mucha por parte de los críticos, buena crítica, sí, y la han catalogado. Lo que pasa es que también acá, por ejemplo, mucha gente va al cine, y lo he escuchado, y va a ver la tercera o cuarta película, segunda película de una saga, o va a ver una secuela y no se ha visto ni la primera. Correcto. Porque creen que se van solo a ver acción o algo así, y hay ese tipo de público. El cine tiene todo tipo de público. Sí, claro. E incluso, ya que estamos justamente haciendo este vínculo, quería recalcar que supuestamente uno de los contenidos que se le hizo justamente a la publicidad de Blade Runner 2049 fue el hecho de que salieron unos cortos de una duración de unos 10 a 15 minutos. Eran 2 minifilms que incluían prácticamente personajes que salían en la película, y un tercero que tuve la oportunidad justamente de explicar en el contenido
de uno de los directores importantes prácticamente para lo que son el vínculo entre Occidente y Oriente, que ha sido Shinichiro Watanabe, que las personas, si de pronto no lo reconocen por el nombre, si les menciono sus obras como por ejemplo Cowboy Bebop, Samurai Champloo, ya van a tener una idea de quién es entonces la persona. Watanabe tuvo la oportunidad de tener un clip de 15 minutos en donde nos explicaba prácticamente cosas que pasaban dentro de la línea temporal de Blade Runner, y tuvo justamente la oportunidad de le dieron la libertad justamente de crear personajes, y fue algo curioso porque él decía que cuando le dieron el script de lo que tenía que pasar, él inventó unos personajes como para darle, digamos, una figura a este personaje que causó prácticamente el blackout, que así se llama el corto. Y al final, cuando él pasó su propuesta, el director le dijeron: sí, completo, hágalo inmediatamente. Que puedo considerar que es el clip de 2017 mejor animado prácticamente que se hizo. Y en cierta manera me dio un muy buen sabor de boca eventualmente antes de ir a ver la película. Sí, el corto fue chévere. Y justamente pues hablando de cosas, porque no solamente de cómic, de literatura, sino que también de monas chinas tenemos que vivir. 2017 fue un año que tuve unas buenas premisas justamente en animación japonesa. Tuvimos prácticamente segundas temporadas de series que dejaron un cliffhanger muy bueno. Y Shingeki no Kyojin cumplió en ciertas maneras, por así decirlo, para los fanáticos que querían recrear cosas que han visto ya en el manga. Pero no ha sido justamente esta temporada la que yo considero que es como el anime, por lo menos cuando hice mi reseña, de que es el más importante, y ya que desde mi punto de vista. La razón por la que no incluyo a Shingeki no Kyojin, en el sentido de que es la mejor serie de animación, una de las mejores series de animación de 2017, es por la misma razón que sufrió justamente cuando alcanza una obra, es alcanzada prácticamente por su animación, o cuando la animación alcanza la obra. ¿A qué me refiero con esto? Cuando comenzamos la primera temporada de Shingeki no Kyojin, arrancamos con un petardo rápido. En el primer episodio ya veíamos que los titanes estaban agobiando a la humanidad que quedaba hasta resguardada en las murallas, y estábamos constantemente en ir a masacrar estos titanes, con la premisa de decir cuál es su origen, buscar al papá de Eren, qué es lo que hay en el cuarto, y todavía no han llegado. Y la segunda temporada, lo que todo el mundo quería ver era justamente el enfrentamiento entre el titán acorazado, el titán de Eren, y el titán colosal, que hay que decirlo, es una animación increíble. Obviamente se toman sus libertades porque pues por físicas los personajes no pueden hacer todas esas maniobras que hacen claro, con los instrumentos. O sea, está muy bien lograda, tiene una música increíble. Sí. Pero considero que fue una temporada de más de respuestas y preguntas que de acción. Sí. Y el problema es que Shingeki no Kyojin no la vendieron como una serie de acción. Sí. Entonces su segunda temporada pasó como que los 3 últimos episodios son acción, muy buena música, increíble, muy buena coreografía, pero el resto es hablar y explicar y ver los cambios de los personajes que van a salir a futuro. Y luego no el ending donde están los gigantes, los titanes y todo esto. Exacto, son saliendo del mar y haciendo un vínculo como un rey, y eso entonces genera más preguntas. Exacto. Bueno, pero ¿cuál consideras tú que es una de las o unas, ¿no? No bueno, tiene que ser una exactamente. Bueno, yo considero que hay varias menciones especiales. Yo puedo considerar que para mí el estudio de animación más increíble que yo he conocido desde 4C ha sido Trigger. Si de pronto no reconocen el estudio, está series como Tengen Toppa Gurren Lagann, sí, está Kill la Kill también. Y Trigger prácticamente me sorprende por el hecho de que es un estudio que simplemente no se basa, sus historias, todas sus animaciones no se basan justamente en mangas en los que ya hayan sido publicados, son historias originales, y sus animaciones son muy fluidas, y prácticamente cada frame que utilizan prácticamente es para mostrar lo fluido que es. Y en este orden de ideas entro en conflicto de pronto con las personas, no me vayan a masacrar por esto que voy a decir. Para mí el Little Witch Academia, la serie, una serie de OVAs que salieron hace un par de años,
tuvo su versión animada de 2 temporadas, que son en total 23 episodios, y me contó una historia muy bonita sobre prácticamente cómo las brujas prácticamente están tratando de encontrar su lugar en un mundo moderno en el que la magia y la modernidad, prácticamente la tecnología, están prácticamente en constante evolución. Y sabemos que prácticamente las personas que están por el lado de la magia se están volviendo obsoletas, mientras que la tecnología avanza y ya las consideran prácticamente unas reliquias. Pero la premisa prácticamente de Little Witch Academia como tal es justamente ese lado fantástico de la magia como tal. Y por eso en ese un post que hice hace mucho tiempo, que yo decía que Little Witch Academia como obra prácticamente mágica es mucho mejor para mí que todo lo que escribió J.K. Rowling con Harry Potter. Entonces yo sé que ahorita me estoy ganando prácticamente me estoy ganando a un fandom súper pesado, porque van a decir, ¿cómo es posible que digas eso? Y es simplemente por una razón. Trigger me muestra constantemente frente a un mundo mágico en el que no se desvía. El centro de la obra es la magia. En contraparte, Harry Potter arrancó con un libro muy bueno, que me encantó justamente todo lo que era la descripción de Hogwarts, cuando llegaba prácticamente Harry, tiene su primer encuentro en la sala, cuando los cogen prácticamente a la casa a la que tiene que asistir, y el primer encuentro justamente que tiene con todo lo sobrenatural, con toda esa magia. Le están diciendo, Harry, eres un mago y vas a descubrir un mundo increíble. Sí, esa es la primera. Pero el problema es que J.K. Rowling en algún momento se dio cuenta de que su fanaticada también iba a crecer, porque no van a ser niños constantemente. Claro. Y su enfoque de la magia, de ese mundo fantástico mágico, se volvió un genérico prácticamente de adolescentes, prácticamente con problemas de adolescentes, que derivaron prácticamente en una saga un poquitico más orientada hacia algo mucho más oscuro. Sí, más oscuro. Y no me acuerdo mucho, yo me vi la primera película y recuerdo lo que me estás diciendo, decían, Harry, esa es la versión del bananero, digo, Harry, vas a descubrir un mundo nuevo. Sí, yo lo recuerdo. Y ese el punto mío, es que, por ejemplo, también hay unos tropos que yo digo que, por ejemplo, yo detesto el tropo del elegido en la literatura, en los videojuegos y todo, porque sabemos que es una persona que lo tiene todo ganado. Sí, ya está. Y en este caso... Sino que no lo ha descubierto. No, ni siquiera eso. Muchas veces algunos ni lo ignoran, otros se hacen los tontos. Dicen que supuestamente cuando sos el elegido, sos la persona que va a cambiar algo, ¿sí? Y incluso... al ser el elegido, todo el mundo tiene que hacer, todo el mundo está feliz contigo, todo el mundo te cae bien, todos quieren ser tus amigos, y las cosas porque no funcionan eres el así, elegido. porque eres el elegido. Y Trigger, por el lado de Little Witch Academia, sigue el tropo del elegido, pero viene con una pequeña premisa que se le olvidó prácticamente J.K. Rowling. Los personajes elegidos, protagonistas o no, se tienen que ganar las cosas a pulso. Y en el caso de Ako, que es nuestra protagonista en Little Witch Academia, ella es la escogida prácticamente por el Shining Rod, que es el elemento mágico importante en la trama, pero no por el hecho de que haya sido escogida tiene la facultad de poder utilizarlo. Tiene que trabajar más fuerte, e incluso dentro de la misma obra, Ako es una maga incompetente, no es una brujita incompetente, no sabe hacer los hechizos, sus amigas la superan, e incluso hay un paralelismo prácticamente entre la relación entre ella y, digamos, como la figura importante que es justamente, digamos, como la antagonista. No voy a narrarles prácticamente, les recomiendo que vean la serie. Sí, les recomiendo que vean la serie. Y como tal, para mí, Little Witch Academia del estudio Trigger es algo que yo atesoro prácticamente en 2017, al igual que atesoro, por ejemplo, la segunda temporada de Boku no Hero Academia, que si la premisa de la primera temporada estuvo buena, la segunda decayó un poquitico porque se vuelve un poco lenta, pero está abriendo justamente el paso para que 2018 nos ofrezca justamente la tercera temporada, que sí se va a venir con un petardo espectacular para los que están leyendo el manga. Ah, qué bien. Y también considero que hubo otras obras, pero creo que esas en especial justamente se han llevado, digamos, como el galardón, por así decirlo. Me parece que están muy bien construidas, tienen unos personajes muy adecuados, y sobre todo por la enseñanza por el lado de Little Witch Academia, de que tú no lo puedes hacer solo, siempre tienes que recurrir a tus amigos para llevar a cabo las cosas, así seas prácticamente un prodigio. Siempre tienes que estar vinculados con tus amigos para llevar los proyectos a cabo. Como, digamos, como enseñanza de vida, eso fue lo que me dejó esa serie. Qué bien. Y por el lado de Boku no Hero Academia, yo creo que la enseñanza nos lo da prácticamente con el mismo eslogan que nos recibe All Might, que es el Plus Ultra. El Plus Ultra es simplemente decir
que cuando ustedes de pronto estén cuando han estado, digamos, son personas que practican deportes o están practicando algo, hay una cosa que ustedes les dicen: siempre que hagan las cosas, háganlas al 100%, den lo mejor de ustedes, pero nunca lo intenten, hagan las cosas o no las hagan. El plus ultra va a esa connotación. Si vas a hacerlo, da todo lo mejor de ti. Y eso es prácticamente también lo que pasa justamente en Boku no Hero Academia, en el personaje de Deku y en muchos de los protagonistas que se están volviendo prácticamente héroes. Sí. Bueno, y aquí cerremos la primera parte de nuestro podcast, un poco de todo el 2017, y los esperamos en nuestra segunda parte.